7 Días Radio presentamos el tema del día. Claro que, como lo decía anteriormente, nuestras finanzas son importantes, la salud también lo es, la seguridad, la economía, la inversión extranjera, la empleabilidad, pero sin duda, y esto no lo digo yo como un comentario personal, sino como un pensamiento que comparten muchos expertos en el tema con los que he podido conversar, y es que nuestro país todavía tiene una deuda histórica con la conservación de nuestros mares. En las campañas, en entrevistas, en debates, poco se habla de la conservación del mar y tenemos instituciones, sí, tenemos presupuestos también que se han reducido, sí, es cierto, pero si uno se fija en los números y en los resultados científicos, la situación no deja de ser preocupante. Muchos de ustedes pensarán, y en conversaciones por lo menos a nivel personal, con amigos y no esta burbuja, mi burbuja personal, siempre dicen que cuando una casa está consumida en llamas, uno definitivamente no va a empezar por ponerse a podar el césped del patio o arreglar la cerca de la casa, sino que son los temas que más nos atañen, como la economía, etcétera. Pero no deja de ser aislado el tema de la conservación del mar. Además, ¿qué pasa en los gobiernos? El monstruo de la ineficiencia, de las contradicciones políticas, siguen ahí guardaditos en el closet. La Fundación Mar Viva ha hecho un trabajo magnífico, puesto que reunió los temas más sensibles y críticos en torno a políticas que hasta el día de hoy tenemos en esta materia. Y no solo lo dejaron en diagnóstico, sino que se dieron a la tarea de compartir el informe con todas y todos los candidatos presidenciales. Así que hoy analizaremos este tema para que recordemos que no solo se trata de los pececitos y de las especies que están en el mar, sino que se trata del desarrollo de nuestras costas, de más empleo, de sacar a gente de la pobreza extrema. Y también recordar que si no le ponemos atención a nuestros recursos naturales, poco va a importar los edificios modernos, un buen salario, etcétera. Así que bueno, le doy la más cordial bienvenida a Catherine Arroyo. Ella es gerente de incidencia política de Mar Viva. Muy buenos días, Catherine. Gracias por compartir esta mañana. Muy buenos días, Bárbara. Un gusto estar acá y un saludo cordial para todas las personas que se nos unen hoy, que nos escuchan o nos están viendo. Gracias, Catherine, de verdad. Y bueno, ya que saludamos a los que nos escuchan y nos ven, les invito a que por medio de Facebook de Teletica Radio ustedes dejen sus comentarios, háganos saber cuál es su posición acerca de la conservación del mar, y pues aquí los vamos a estar discutiendo y analizando con esta experta que hoy nos comparte su opinión y además el informe. Catherine, antes de conocer estos puntos que integran el informe y cuáles son las ideas que ustedes proponen desde la Fundación, quizás voy a comenzar por consultarle si en este envío de propuestas y de análisis ustedes recibieron respuestas de los candidatos en la línea de que, pues sí, los mares serán parte de las prioridades de su gobierno. Gracias, Bárbara, y reitero el agradecimiento por este espacio para profundizar en estas ideas. De momento no hemos recibido pues alguna comunicación en función del documento enviado, algo así de concreto. Vamos a tomar esto en cuenta. Vamos a dar seguimiento, por supuesto. Bueno, hicimos este esfuerzo por parte del equipo de incidencia política y de ciencias de la Fundación, dirigido, como indicabas, a todas las 25 candidaturas. Nos pareció que esto era súper importante, independientemente de cuál vayan a ser los dos partidos políticos. Bueno, es casi un hecho que vamos a ir a segunda ronda, pero además las diputaciones a la Asamblea Legislativa pues se van a diluir un poco entre diversas agrupaciones, y de ahí la importancia de pues abordar a todas y todos por igual. Entonces el seguimiento se va a mantener. Sí consideramos importante, una vez que tengamos pues los resultados del domingo, hacer un seguimiento aún más, pues más aterrizado, más específico y más directo con las dos personas que van a estar pues nuevamente en la contienda electoral para la segunda ronda. Y la idea también
es hacer un abordaje con las diputaciones, pero también con el gobierno entrante a nivel de poder ejecutivo, pues a manera de sensibilización y de identificar esas propuestas y necesidades que son urgentes para atender el tema de gobernanza marina en nuestro país de una forma integral. Pero bueno, seguimos a la espera de alguna reacción tras este primer envío del documento, claro. Y sí, bueno, es súper importante esto y yo creo que me imagino que las personas que siguen el trabajo de Mar Viva son muy agradecidos, ¿no? Con este trabajo, porque no necesariamente los políticos tienen que, no están enterados del tema, de los tecnicismos y no tienen por qué saberlo, pero bueno, sí es importante que se les haga llegar estas ideas para que pues conozcan un poquito más el contexto de lo que vive el país en esta materia. Catherine, y otra vez en esta línea, antes de empezar por el análisis, ¿considera que los planes de gobierno o los temas que han servido como puente para llegar al elector en los debates, en entrevistas, en conversaciones, han sido pues puestos sobre la mesa? No sé si para utilizar un término de mercadeo, ¿es acaso el tema de mares, acaso no vende o acaso no es tan atractivo? Pareciera no ser tan atractivo y creo que eso pasa porque no se tiene clara o no se ha dimensionado correctamente lo importante que es y lo transversal que es, por ejemplo, para temas clave como la reducción de la desigualdad y la pobreza en las zonas costeras. Entonces, como muy bien decías, el rol de sensibilizar, de educar a la clase política, a los tomadores de decisiones sobre cuál es la relación y que es una relación directa entre la conservación marina y el desarrollo socioeconómico del país. Entonces, en general, sí vemos que las propuestas a nivel de planes de gobierno, los documentos pues, que están disponibles en la plataforma web del Tribunal Supremo de Elecciones, les falta muchísimo todavía para abordar el tema de una manera integral. Suele verse de una forma muy sectorial. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de mares suele abordarse únicamente desde la perspectiva de la actividad pesquera, como único usuario del mar. Entonces, ese es como el primer indicador de que nos hace falta entender y plasmar, pero también priorizar un abordaje integral de la forma en la que gobernamos el espacio marino. Y ese es pues parte del diagnóstico que Mar Viva tiene muy claro tras pues todos estos años dando seguimiento a procesos políticos, de que la forma en la que estamos administrando, y esto pasa por el tipo de leyes y reglamento que estamos aprobando, el tipo de proyectos de ley, la forma en que las instituciones están interactuando para gobernar el mar, realmente es muy ineficaz, es muy fragmentado y lo que ha generado es mucha conflictividad social. Bueno, para entrar en materia, Catherine, tal vez podemos puntualizar en algunos de estos datos alarmantes que yo leía en el informe, por ejemplo, de que los mares, estaba leyendo que los desembarcos de pescado desde el año 2000 han venido disminuyendo y cada vez se pescan individuos más pequeños. Esto, por supuesto, que da un diagnóstico a simple vista, tendrá su profundidad, pero ya cuando usted ve que la pesca solo salen pececitos de pequeño tamaño, salen cada vez menos, esto es prácticamente la banderita blanca, ¿no? O la banderita roja de alarma. ¿Cuáles serían estos datos alarmantes que le podemos ofrecer al radio escucha, al que nos sigue por Facebook, para que a partir de ahí, pues diga, bueno, ahora tengo un índice más para fijarme en cuál político voy a votar? Claro, bueno, partamos desde el hecho clave de que Costa Rica es 92% mar, ¿verdad? Somos un país azul, tenemos dos costas, nuestro espacio marino pues nos hace el país más grande a nivel de territorio de la región centroamericana. Es muy, muy importante que avancemos al abordaje del espacio marino, como lo hacemos, por ejemplo, a nivel continental con la planificación territorial, una planificación del océano. Segundo punto, bueno, como lo decíamos anteriormente, la gestión del mar deficiente pues mantiene cierta correlación con los niveles muy bajos de desarrollo socioeconómico a nivel costero. Entonces, una premisa fundamental es que si los mares, si nuestros océanos gozan de una buena salud, es muy, muy, muy probable, casi un hecho, que las comunidades van a poder desarrollar sus actividades económicas, porque la mayoría de estas pues dependen de la salud del mar. Tenemos que empezar a ver al mar
como un objeto muy, muy importante a nivel de desarrollo y de modelo económico en nuestro país. Entonces, abordar los temas marinos es un tema ambiental, claro, pero también es un tema de desarrollo económico de nuestro país. Aunado a esto, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Efectivamente, se ve en la práctica, en los desembarcos, que el recurso se está sobreexplotando, que hemos llegado a niveles insostenibles de extracción y que al mismo tiempo, pues, esto se enmarca dentro de un círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, en que el pescador o la pescadora, pues, no puede dejar de pescar, necesita su sustento y no hay un espacio o una política muy clara que aborde la necesidad de recuperar esa biomasa, ese recurso pesquero para que esté saludable y pueda regresar a indicadores, pues, que permitan su sostenibilidad en el tiempo. Y al mismo tiempo, pues las debilidades a nivel de fiscalización. Por ejemplo, pues Costa Rica recientemente fue incluida en un informe de la Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica del Gobierno de los Estados Unidos, que nos incluye en una lista de países cuyas embarcaciones promueven o realizan pesca ilegal o no declarada y no reglamentada. Entonces, pues esto es muy importante en nuestra imagen a nivel internacional. Por ahí hay un parchón que además pone en riesgo relaciones comerciales con socios claves para nuestra economía. Esto por mencionar algunos temas. El tema de las debilidades en la gobernanza también han sido señaladas a nivel internacional. Recientemente, en el proyecto Cadenas Mundiales Sostenibles de Productos del Mar, se señala cómo Costa Rica pues no ha sido exitosa, ha sido muy contundente más bien en decir ha fracasado en sus esfuerzos de promover la pesca sostenible y más bien es uno de los promotores a nivel global de los principales exportadores de aleta de tiburón. Claro, esto pone en contradicción todo este discurso ambiental verde, si lo hacemos muy bien, nuestras áreas protegidas, pero bien, hemos dejado nuestros mares a un lado. Ahora, hablando acerca de la reestructuración, el primer punto que veía en el informe es reestructuración y fortalecimiento de las instituciones que velan por el bienestar marítimo. Ahí leía una, pues, vamos a ver, no es contradicción, pero sí se meten a varias instituciones a velar por una misma, bueno, vamos a ver, por el mar, y no se toman en cuenta necesariamente una de la otra. Una toma sus decisiones por un lado, no integra a la segunda parte que es importante. Y aquí, para ponérselos en términos sencillos, la rectoría pesquera de nuestro país está en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y la rectoría marina está en manos del MINAE, Ambiente y Energía, ¿no? Ahí ustedes hacían y acotaban una crítica muy puntual. ¿Qué será, Catherine? ¿Cuál es este embrollo, vamos a ver, este enredo? ¿Por qué si tenemos a dos rectorías, una marina y una pesquera, por qué no necesariamente van alineadas las políticas que se dictan? Correcto. Recordemos que una rectoría tiene en sus competencias la acción de coordinar, de articular y de conducir pues, determinado sector en función de la política de Estado que está establecida pues, en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos una rectoría marina, efectivamente, a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía, pero también una rectoría pesquera está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un tema que además, el tema de la rectoría pesquera pasa por las debilidades que tiene todo el sector agropecuario para ejercer efectivamente esa rectoría, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura y Ganadería pues realmente no tiene sus poderes muy claros. Más allá de eso, ¿qué sucede? Son instituciones que no han sabido coordinar la visión del país en materia marina. Entonces, sucede mucho que en las regulaciones pesqueras no se toma en cuenta, por ejemplo, disposiciones de la Política Nacional del Mar, que es esa hoja de ruta que deberíamos seguir. ¿Qué sucede en la práctica? Por ejemplo, se emite un decreto para constituir una Comisión Nacional de Gobernanza Marina, que es un órgano interministerial que tiene a cargo la implementación de la Política Nacional del Mar, pero posteriormente, por medio de modificaciones a ese decreto,
se le quitan las competencias para que pueda conocer y tomar decisiones sobre las especies de interés pesquero o sobre temas de artes de pesca. Entonces lo que vemos es una tendencia reiterada, sistemática, de no permitirle a la autoridad marina pues tener su rol coordinador con relación a todos los distintos usos del mar. Hablamos de turismo, hablamos de navegación, hablamos de seguridad, pero también tenemos que hablar de pesca y la pesca tiene que estar incluida en esa rectoría. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues es muy importante que haya una directriz, por ejemplo, que establezca cuál es la dinámica en la que tienen que interactuar, cómo tienen que seguirse hablando y coordinando estas dos rectorías. Estamos de acuerdo en que en este momento pues, el Ministerio de Agricultura tenga la rectoría pesquera. Sin embargo, es muy importante hablar sobre la jerarquía que se va a mantener con relación a la visión marina. Entonces, ¿esto que ha ocasionado? Pues realmente muchísima conflictividad, pero también es un indicador de la desconfianza que ha tenido históricamente el sector pesca ante las instituciones ambientales y que es un tema que no se ha abordado correctamente. Catherine, una consulta genuina, ¿no? Desde la ignorancia. El MAC tiene la rectoría pesquera, pero esta rectoría se constituye por un órgano, qué sé yo, que incluye a científicos, a, no sé, a académicos y de la sociedad civil, o solamente la rectoría, bueno, es una rectoría, pero solamente todas sus decisiones surgen ahí mismo, en el MAC. En este caso, Bárbara, para aclararte, las rectorías están delegadas a nivel de ministerios, pero en el caso de la pesca existe una institución autónoma que es el INCOPESCA, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, adscrita a la rectoría del MAC, y al INCOPESCA es a quien se le instruye ejecutar la normativa pesquera. Entonces, ¿cómo sucede esto? Realmente el poder en la toma de decisiones está en el INCOPESCA. Pero el INCOPESCA sí está integrado por una junta directiva, eso sí. El INCOPESCA está integrado por una junta directiva que recientemente, a partir de una recomendación de la OCDE, fue reestructurada para que tuviera mayoría de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Anteriormente, para darte un ejemplo, de 7 integrantes de esa junta directiva, 4 eran del sector regulado y 3 de gobierno. Entonces, con esta reforma, justamente porque se dijo que el problema fundamental de la rectoría pesquera pasa por su forma de gobernanza, era muy difícil tomar decisiones que que apoyaran el interés público y que no priorizaran intereses particulares, que era lo que estaba sucediendo. Y lo fundamental, lo elemental que había que hacer ahí para cambiar esto era pues darle peso a gobierno en su institución, ¿no? Pues que la toma de decisiones realmente pasara por una mayoría de gobierno más que el sector privado que estaba siendo regulado. Entonces, es todo un tema que ha generado muchísimo debate, no solamente por esta parte de la conformación de la junta directiva, sino porque el mismo INCOPESCA tiene dentro de su estructura una unidad de investigación que ha sido pues reiteradamente cuestionada tanto por la academia, por la Contraloría General de la República, por la Unidad de Auditoría Interna del INCOPESCA, por su pues muy baja capacidad, incluso se cataloga como a un nivel de novato, pues la forma de administrar la investigación científica que realiza el INCOPESCA, y eso también siempre ha generado, y lo vimos durante la discusión de la pesca de arrastre, muchos cuestionamientos sobre la capacidad, la rigurosidad y sobre todo la objetividad de la investigación científica. Y por eso es que una de las propuestas que Marviva plantea en este documento es sacar esa unidad de investigación y transformarla en una unidad independiente, integrada por el sector académico, por científicos, que pueda trabajar sin esa presión política directa de la Junta Directiva del INCOPESCA. Y muy importante aún, y también fue una recomendación de OCDE, que esos criterios científicos objetivos sean vinculantes para los actores políticos, porque ha sucedido que pues las decisiones basadas en ciencia quizás no son la regla. Entonces, pues para llegar a eso necesitamos una instancia científica independiente, fuerte y que sus criterios sean vinculantes para tomar decisiones
de política y evitar lo que comentábamos antes, de que los pescadores sigan pues capturando especies pequeñas, pues porque están claramente sobreexplotadas. Sí, Catherine, en este tema, y es el segundo, entonces es la segunda propuesta, que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura se debe reestructurar. Yo recuerdo que me parece el año pasado, como a mediados o a finales, conversé con Daniel Carrasco, que es el presidente ejecutivo del Incopesca, y él reconocía que esta parte, el dinero que está destinado para la investigación es muy poca. Y además, ya con otros expertos reconocían de que los profesionales que forman parte de esta comisión de investigación en Incopesca, pues solamente cuentan con el título, no necesariamente hacen publicaciones, investigaciones grandes que se publican en estas revistas de reconocimiento. Y naturalmente, en nuestro país tenemos académicos de alto nivel en este sentido. Por ejemplo, Catherine, no sé si concordas conmigo, el Centro de Investigación de Ciencias y Mar de la UCR. Ahí hay grandes profesionales y además con poco presupuesto tienen que hacer y hacen trabajos extraordinarios. Y además la importancia de las investigaciones que se realizan en Incopesca es porque es la autoridad que al final de cuentas son llamados, ¿no? Para escucharlo. Los diputados, si están analizando una ley, pues llaman a Incopesca. Incopesca, ¿cuáles son los estudios que usted han hecho? Y resulta que o no han hecho del todo, no son profundos, y a partir de eso se toma una decisión. He ahí la importancia, ¿no, Catherine? Totalmente. El CIMAR, por ejemplo, ya que lo mencionas, es una autoridad en investigación marina, investigación pesquera en este país. Efectivamente, la investigación pesquera es muy cara y Costa Rica como país tiene que empezar a priorizar a nivel presupuestario, a nivel de cooperación, ese financiamiento para poder generar la investigación necesaria y tener pesca sostenible. En esa línea, bueno, una buena noticia fue la aprobación del crédito del Banco Mundial para promover el programa de la pesca sostenible, un programa que también, bueno, es uno de los temas que de Marviva recomendamos que se priorice, que se implemente de la manera más transparente y efectiva, porque el programa ya identifica y prioriza cuáles son esas pesquerías de alto valor y sobre las cuales es importante generar esa investigación científica. Y ahora que tocas el tema de las diputadas y los diputados y la formulación de política pesquera desde esa instancia, también hacemos un llamado en este documento de recomendaciones y guía para la discusión de analizar muy bien y hacer esto de una manera, pues, mediante la asesoría, mediante el apoyo de los expertos, cómo puede realmente la Asamblea Legislativa apoyar y reforzar la política pesquera nacional. ¿Qué es lo que hemos visto durante los últimos años? Vemos una tendencia de generar proyectos de ley que no van a ser efectivos si no hubo una investigación, pero también asumen que la investigación que se va a generar, para darte un ejemplo, un proyecto de ley que quiere otorgar licencias para la pesca de calamar o la pesca de langosta, realmente está supeditado o depende de que se hagan estudios científicos para corroborar que sí, que es posible otorgar licencias, pero también existe el riesgo de que la investigación más bien confirme de que no es posible otorgar más licencias de las que ya hay porque el recurso está sobreexplotado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Posiblemente ese proyecto de ley va a ser una ley que se apruebe y no va a surtir ningún efecto jurídico, porque la investigación, si se pudo lograr hacer, va a confirmar de que el producto o el recurso está sobreexplotado y no se pueden otorgar licencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que el legislador tiene que saber? El Incopesca ya tiene la competencia para eso. No hacía falta una ley para obligar al Incopesca a desarrollar investigación. Finalmente, son los enlaces técnicos con base en evidencia, con base en estudios de mercado también, quienes pueden definir cuáles son las pesquerías de alto valor que pueden generar esa movilidad social, que es también un tema muy importante, cómo podemos transformar la cadena de comercialización del producto pesquero para que sea justa para la persona pescadora. Y a fin de cuentas, pues, destinar de manera eficiente los recursos hacia la investigación, ¿verdad? Un tema que se ha hablado también últimamente es, en el tema de la pesca de arrastre,
si generamos estudios o volvemos con este tema, ya sabemos que realizar esos estudios es sumamente caro, pero también sabemos que el recurso está sobreexplotado. Entonces, desde esa perspectiva, la recomendación de Mar Viva es dirigir ese financiamiento pues, para la investigación de la pesquería de alto valor, para las actividades de control y vigilancia, que también han sido muy delegadas a raíz de pues, reducciones de presupuesto que ha sufrido tanto el INCOPESCA para patrullaje en tierra o el SINAC para patrullaje marítimo, y pues de esa forma pues, dar un mejor uso a los fondos públicos. Ahora que mencionaste este tema, Catherine, del patrullaje, y es la tercera acción a la que iba a traer a la mesa, ustedes hablan de acciones de control y vigilancia de tierra y mar se tienen que priorizar. Actualmente, pues, usted no sé si me cuenta cómo está este tema del patrullaje, de estos personeros que tienen que estar a bordo para controlar que efectivamente no haya aleteo de tiburón. ¿Cómo está este asunto? O sea, realmente cada embarcación que está en alta mar, uno podría estar tranquilo de que hay alguien vigilándolo. No, no podremos estar tranquilos. ¿Por qué? Aquí hay dos temas importantes. Uno es que hace falta exigir la implementación efectiva de la normativa que ya le exige a las embarcaciones tener sus dispositivos de localización satelital para que efectivamente un INCOPESCA pueda saber en dónde está pescando. Y si está pescando... Las restricciones, ¿no? De áreas. Exactamente. Primer elemento para saber si está pescando en un área permitida o no. Y hay otro tema que está en nuestra normativa, pero que no ha llegado a implementarse, y es el tema de los observadores a bordo. ¿Qué es esto? Es pues tener una persona o tener la tecnología, pueden ser cámaras, que efectivamente nos ayuden a verificar que los desembarcos, por ejemplo, son tiburones con todas sus aletas, o que los desembarcos son las especies para las cuales pues, la licencia otorga ese permiso, cumplen con la talla mínima, ese tipo de cosas que solamente pueden hacerse pues ahí, en la embarcación. A esto se le suma el hecho de que, como te comentaba, autoridades como el SINAC, como guardacostas, pues han sufrido recientemente reducciones presupuestarias muy importantes y han tenido que dejar de priorizar las acciones de control y vigilancia dirigidas pues a prevenir el tema de la pesca ilegal. Y también hace falta tener controles más estrictos a nivel de puertos, ¿no? Inclusive comentándolo con el INCOPESCA, la preocupación que genera la acción de la vigilancia, los inspectores en tierra, pues para evitar cualquier tipo de corrupción, ¿verdad? Inclusive, pues, la falta de controles en muelles o puertos que no están monitoreados, que no son oficiales. Con todo ese tipo de cosas, pues, son temas con los que tenemos que lidiar. ¿Para qué? Pues para darle trazabilidad al producto pesquero y que nosotros, pues, como consumidores, que normalmente asumimos cuando estamos en el comercio, en la pesquería, en el supermercado, que lo que se me está ofreciendo es pesca legal, pues posiblemente no lo sea, pero también no necesariamente es pesca responsable. Entonces, es importante avanzar hacia la implementación efectiva de esas normativas y también mejorarla, cambiarla, para que, por ejemplo, las tallas mínimas, que es el tamaño que por ley o por acuerdo de junta directiva del INCOPESCA se establece para las distintas especies marinas de interés pesquero, pues puedan actualizarse, puedan ser más rigurosas en función de la ciencia, de la mejor ciencia disponible, y también algo muy puntual que pueda ayudar a la trazabilidad y a que el consumidor pues, pueda aportar un poco también a desalentar ciertas prácticas de pesca, es reformar el reglamento de etiquetado de producto pesquero. Por ejemplo, dos temas. Es una propuesta y me gustó mucho, me parece que es de primer mundo. Exacto, inclusive pues está inspirado un poco en revisiones de normativa comparada. Sabemos que en la Unión Europea ya eso se maneja así desde muchísimos años. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la etiqueta tiene que indicar de dónde se capturó, no solamente el origen, o sea, viene que es Costa Rica, viene el país, pero si yo también sé, por ejemplo, que hay una veda, que es un periodo en el que no se puede pescar,
y que esa veda es de 3 meses, del mes A al mes C en el Golfo de Nicoya. Entonces, si yo tengo también el dato, ¿verdad? Específicamente en qué área geográfica este producto se capturó, pues tanto yo como comprador de ese producto, el intermediario, y así como el comercio, el supermercado y el consumidor, con esa información podríamos tomar decisiones más acertadas. Este producto es fresco y se capturó en el mes tal en la zona del Golfo de Nicoya, posiblemente es pesca ilegal porque eso era el periodo de veda. Otro ejemplo, también es importante saber a nivel de etiquetado, pesca, ¿no? El tema del arte de pesca. Ajá, arte de pesca. Ajá. Y con el arte de pesca te doy otro ejemplo, la pesca de camarón. Y una de las recomendaciones que damos en este documento es que el gobierno entrante explore los mecanismos que nos da instancias como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, o el SICA a nivel regional, para establecer restricciones a la importación de camarón silvestre cultivado con redes de arrastre. Entonces, a nivel de etiquetado, yo voy a encontrar ese camarón. Si dice que fue capturado con redes de arrastre, bueno, puedo tomar una decisión más informada y quizás evitar el consumo de ese producto. Uh-huh. Me parece genial. Y Catherine, esta propuesta que suena fabulosa porque ahora, bueno, por lo menos a las generaciones más nuevas son cada vez más conscientes de qué están consumiendo, de que sí es orgánico, de que sí utilizaron fertilizantes y esta propuesta sería genial, pero es mi humilde opinión, de nada serviría si no tenemos a funcionarios que logren ver qué es lo que se está desembarcando, si no hay o hay presencia de un funcionario a bordo. Yo creo que estos sí serían los primeros pasos, ¿no? Porque en el empaque podría venir y podría decir hasta misa, pero asegurarnos de que es correcto y de que es verdaderamente lo que se pone en el papel es tarea primordialmente de esa fiscalización que ustedes anotan. Catherine, hagamos una cosa, vamos a hacer una primera pausa comercial y al regresar vamos a continuar tratando de ir un poquito más rápido porque faltan muchos y quisiera que no dejemos a ninguno por fuera. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos aquí en 7 Días Radio. Radio 915. Generamos conversación. Gracias por continuar con nosotros en 7 Días Radio. Esta mañana hemos nombrado este programa como Propuestas Presidenciales en Deuda con el Mar y Catherine Arroyo, que es gerente de incidencia política de Mar Viva, ha estado con nosotros tratando de explicarnos un poco cuál es el panorama que tenemos hoy con la conservación del mar y además hicieron un magnífico trabajo porque reunieron los temas más sensibles y críticos en torno a las políticas en esta materia y se lo han enviado a los candidatos presidenciales para que ellos tengan una idea, ¿no? Un contexto de lo que está pasando. De momento no hay respuesta de ninguno que indique específicamente y puntualmente de que el mar es parte de las prioridades del gobierno, de quien quede como presidente. Pero bueno, Mar Viva ha dicho que si tenemos una segunda ronda y ya tenemos solamente 2 candidatos o candidatas, pues serán un poco más incisivos y se acercarán nuevamente para tocarles la puerta. En uno de estos temas del informe que ellos elaboraron, está el de asegurar la conservación efectiva de las especies de vida silvestre, con énfasis muy importante en aquellas que son catalogadas como de interés pesquero, pero que están amenazadas, y es el caso de los tiburones. Catherine, en este punto específico, ustedes anotan que hay una contradicción muy grande, y es de conocimiento de algunos, pero no de todos, y por eso quizás lo podemos tocar, y es que en Costa Rica hay una prohibición para la práctica del aleteo de tiburón. Sin embargo, los pescadores de Costa Rica tienen el chance de exportar aletas de tiburón hacia otras partes del país. Entonces, esto yo no sé cómo se come o cómo se maneja, pero es una contradicción muy grande y esto de ninguna manera limita, me imagino, que la idea y las ganas de hacer aleteo. Exactamente. Podríamos decir que la política, vía decreto que hace algunos años prohibió la práctica del desaleteo, pues no contempló este vacío, ¿verdad? Más bien esta ventana de oportunidad de prohibir en ese mismo decreto la exportación de las aletas, porque realmente
pues, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Si capturo el tiburón, pues está bien, lo capturo, no le voy a cortar las aletas. Cuando revisan el producto en el muelle, en el puerto, el tiburón está pues con todas sus partes, y después en una planta es donde yo le voy a quitar las aletas, que es esa parte del tiburón que es de mayor interés comercial, que por ejemplo suele exportarse a Hong Kong vía México, que Costa Rica parece ser pues el tercer principal exportador a nivel mundial de estas aletas, y que por esto, a pesar de esa política de prohibir el desaleteo, no ha sido posible desincentivar la captura de tiburón. Entonces, consideramos, y esa es una propuesta muy, muy puntual, ¿verdad? Algo muy específico que podría hacerse, que si prohibimos esa exportación de aletas, que al día de hoy es permitida, podríamos ahora sí, pues efectivamente desalentar la captura de tiburón en el país y además su comercialización, y haciendo énfasis, por supuesto, en aquellas especies de tiburón que están protegidas por la Convención Internacional de Comercio de Especies en Vías de Amenaza, la Convención CITES, de fauna y flora silvestre, en donde existen un apéndice, el apéndice 2, en donde hay varias especies de tiburón que están pues catalogadas como especies vulnerables. Entonces, pues lo ideal también sería que esas especies vulnerables pues no sea permitida su comercialización del todo en nuestro país. Y esto nos lleva nuevamente a lo que hablábamos antes del tema del etiquetado. Pues realmente, y esto suele sorprenderle a muchas personas, el consumo de tiburón es permitido en Costa Rica. Y quizás no nos es tan claro porque las etiquetas no dicen tiburón, aunque deberían decirlo. Entonces, esto ya más es un tema de implementar efectivamente ese reglamento, de que las autoridades, el INCOPESCA y el MEIC, realmente se comprometan a verificar que el etiquetado, cuando dice cazón, cuando dice bolillo, bolillón, debería decir tiburón, ¿verdad? Y esto pues ir acompañado de una campaña de sensibilización al consumidor, que naturalmente pues entiende la importancia de no consumir tiburón por su rol fundamental en el ecosistema marino. Claro, Catherine, y ese punto es muy importante porque también es sumamente, o sea, sin la educación en la población tampoco haríamos nada. Ahí tenemos una deuda también grande. Y de todas maneras, en las calles se han defendido muchas veces los derechos de los animales y los derechos ambientales, y tal vez creo que hace falta un poquito mea culpa, y de todos los que nos escuchan, no sé si asumirán esta responsabilidad, pero necesitamos un poco más de movimiento, porque si vemos atrás en retrospectiva, por ejemplo, la ley de conservación de animales silvestres se dio por iniciativa popular. No sé si usted me corrige, espero no estar incurriendo en un error, pero y muchas huelgas, no sé, personas haciendo bulla afuera de la Asamblea Legislativa, y esto promueve que los diputados y diputadas tomen decisiones más acertadas a lo que la población, al llamado de la población. Entonces, en esta materia también, ojalá que todos nos podamos educar y que tomemos la tarea en serio. Para ir avanzando un poco más, Catherine, el tema de las licencias. Ustedes anotan dirigir la investigación pesquera y condicionar el otorgamiento de licencias según criterios científicos y no políticos. ¿Cómo es esto? Correcto. Te puedo dar otro ejemplo, la discusión de la pesca de arrastre y cómo se generó una falsa expectativa y lo que yo calificaría también pues como un irrespeto a las comunidades, sobre todo a las comunidades de Punta Arenas, que pues paulatinamente se vieron afectadas por la no emisión de licencias para pesca camarón con redes de arrastre. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues actores políticos prometen que van a haber licencias para determinada especie, para calamar, recientemente también para langosta. Hay un proyecto de ley en la Asamblea, hay otro proyecto de ley en la Asamblea, en la Comisión de Agro, prometiendo licencias supeditadas a que se realice una investigación también para el tema de camarón con redes de arrastre. Y esto es muy grave porque se está, ¿verdad? Pues está de alguna manera... Se juega con la gente. Jugando con las expectativas, con la esperanza de muchas personas de que ciertas actividades puedan desarrollarse. Sin embargo, una licencia no puede otorgarse si antes no hubo un estudio científico bien hecho que confirme que sí se puede dar
y que además diga cuántas se pueden dar y en dónde. Entonces, el tema de las licencias es algo que tiene que manejarse a nivel técnico, no a nivel político, y eso es lo que hemos visto que ha sucedido durante los últimos años particularmente. Fue un tema que en la discusión de la pesca de arrastre lo vimos y lo lamentamos muchísimo, porque como decimos, pues la población estaba a la expectativa de que se otorgara una licencia, sin embargo, pues eso no funciona así. Entonces, esto pasa por mejorar la técnica legislativa, mayor responsabilidad para las y los legisladores a la hora de formular sus proyectos de ley y entender que le corresponde al Incopesca, ¿verdad? Con base en estudios científicos, definir el otorgamiento de licencias, en dónde, en cuáles especies y cuándo, porque las licencias también pueden ser temporales. Entonces, esas son todas medidas de ordenamiento en las que tenemos que avanzar. Ahora sí pasamos al tema de la atención al problema de la contaminación por plásticos desechables que, bueno, y con la pandemia como que todo el mundo se olvidó de que el plástico es dañino y más bien por una necesidad, no una crisis, pero esto uno nada más tiene que ir a la playa un momentito y se da cuenta el montón de plástico que se puede encontrar e incluso hay videos en internet de cuando los peces los abren y les salen hasta, no sé, plástico, es lo que tienen por dentro. O sea, nosotros comemos pez y estamos comiendo plástico a la vez. Háblame un poco acerca de esto. Efectivamente, estamos comiendo plástico. Recientemente, de hecho, un estudio del CIMAR de la Universidad de Costa Rica así lo confirmó. Y lo que notamos en las propuestas políticas es que la forma de abordar el tema sigue siendo muy tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Se sigue visualizando básicamente al tema del reciclaje, que es muy importante y desde Marviva reconocemos que reciclar es una parte de las tareas, de las políticas que tenemos que seguir implementando, pero también la historia y los números nos han demostrado que reciclar no es suficiente. Tanto a nivel nacional como a nivel mundial, los datos parecen indicar que solamente el 9% de los residuos plásticos que hemos generado ha sido objeto de algún tipo de valorización, es decir, se han reciclado. Entonces, ¿qué es lo que queremos incentivar aquí? Bueno, primero un enfoque innovador, que es un enfoque que llamamos el enfoque de ciclo de vida, donde propongamos políticas claras para la problemática de la contaminación por plástico desde el momento en el que se extrae la materia prima para ese plástico, ¿no? Para producirlo. Y eso entonces, ¿con qué tiene que ver también? Pues con la crisis climática, ¿verdad? El plástico es un polímero derivado del petróleo y una medida de acción climática muy clara es reducir la producción de plástico. Entonces, queremos que no se le siga trasladando totalmente la responsabilidad al consumidor. Nosotros realmente no reciclamos, nosotros en nuestras casas separamos los residuos y le corresponderá a una empresa, a la municipalidad, ¿verdad? A otro operador económico hacer esa actividad de reciclaje. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Implementar medidas inspiradas en lo que llamamos la responsabilidad extendida del productor, que nos permita, por ejemplo, devolver nuestras botellas plásticas hacia ese productor y que ese productor tenga un rol activo en la disposición correcta de ese producto que él generó. Entonces, de esa forma estaríamos apoyando a generar esa circularidad, esa economía circular de la que eso sí hablan los planes de gobierno, pero de una visión que no se enfoque únicamente en el tema del reciclaje, porque realmente las medidas han sido muy inefectivas. Hay un hecho muy importante, el plástico de un solo uso no se recicla, no es valorizable. Ahí realmente la recomendación es reducirlo y también no incentivar a los plásticos denominados como compostables o biodegradables como una alternativa a la problemática. Sí. ¿Por qué? Ha sido una trampa eso, ¿no? Es una trampa desde el punto de vista de la información que le estamos dando a los consumidores sobre este tipo de plástico, porque lo que la evidencia, la ciencia nos ha demostrado es que, bueno, no son biodegradables. Yo creo que cuando estábamos en la escuela todos aprendimos que era algo biodegradable y nos imaginábamos entonces, sin tener la información, que la pajilla verde que dice que es biodegradable, si la tiro en el jardín, en algún momento pues se va a transformar. Y realmente estos plásticos pueden transformarse siempre y cuando, pues degradarse en entornos industriales, pero ninguno en entornos en la casa, ¿verdad? En entornos ambientales ni de compostaje casero.
Entonces, ¿qué sucede? Además, al ser residuos que no se recolectan porque no son valorizables, o sea, las pajillas, las bolsas que van con la basura, pues tienen el mismo impacto que el plástico tradicional. Entonces, realmente sería un error si a nivel político incentivamos acciones como reducción de aranceles o beneficios fiscales para ese tipo de productos, porque realmente no son la alternativa para atender la problemática de la contaminación por plásticos. Catherine, te voy a hacer una pregunta porque me queda poco, apenas un minutito, quizás muy puntual y va a ser como una dinámica. De todas estas propuestas que son sumamente interesantes y ustedes ya están aquí en papel porque son críticas y merecen atención hoy, ayer, si fueras presidenta o si pudieras incidir muy fuerte en el candidato que sea el presidente o presidenta, ¿cuál de estas sería la propuesta? Eligiendo una y por qué muy detalladamente. Yo me iría pues a atender la problemática de raíz y es la reestructuración en la gobernanza y en la institucionalidad. Lo que hablábamos al principio, que quede muy claro cuáles son los poderes que va a seguir teniendo el MINAE como autoridad rectora en temas marinos y cómo la autoridad pesquera, pero también las de turismo, navegación, tienen que ajustarse a esa visión país de gobernanza marina. ¿Por qué? Te doy otro ejemplo de lo que vemos en el día a día. Un funcionario del Incopesca nos dice, es que yo entiendo por protección o por conservación XXX, pero el gobierno y SINAC entiende YYY. Eso no puede suceder. Y así es como estamos operando. Entonces, esto implica tanto una reestructuración a nivel normativo y sobre todo, y esto no lo vas a ver en el documento, pues liderazgo, ¿verdad? Capacidad para conciliar, porque es muy importante escuchar a todas las partes y generar esos consensos para poder hablar de una gobernanza realmente articulada e integral en nuestro país que tanto necesitamos. Catherine, de verdad, muchas gracias por haber compartido esta mañana, por sacar tu tiempo y ayudarnos a entender este tema. Así que bienvenida para la próxima. Encantada y gracias a ustedes por la oportunidad.